El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Entregan recomendaciones para evitar casos de corrupción en obras viales. Magistrados podrán estar en sus cargos un máximo de 24 años. Diputados cuestionan a jerarcas del CNP por cobrar sobreprecio a entidades. Amplían prescripción de 30 años en casos de corrupción. Vamos al detalle de las informaciones. Los diputados de la Comisión de Punta Arenas dictaminaron el expediente 22.233, Ley de Apoyo Económico para los afectados del COVID-19, mediante el traslado de recursos del superávit de INCOP a la Comisión Nacional de Emergencias y a las municipalidades de Esparza y Punta Arenas. Se autoriza al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico para que transfiera 536 millones distribuidos de la siguiente manera: 214 millones a la Municipalidad del Cantón Central de Punta Arenas y a la Municipalidad de Esparza en montos iguales para cada una, así como 107 millones a la Comisión Nacional para la Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias. La idea de estos recursos es que los gobiernos locales tomen un 20% para gastos ordinarios y un 80% para la lucha contra el impacto en estos cantones, tales como en logística del control sanitario, infraestructura e insumos que mejoren las condiciones sanitarias de los cantones y ayuden a la población con alimentos. Los diputados también dictaminaron el expediente 21.554, declaratoria de interés público del desarrollo de una zona económica de la provincia de Punta Arenas, y el expediente 21.819, que es una autorización al Instituto Mixto de Ayuda Social para que done 2 terrenos de su propiedad al Ministerio de Educación Pública. Los legisladores recibieron en audiencia a Victoria Quiroz Ramírez, presidenta de la Asociación Nacional de Habitantes Costeros, para referirse al expediente 22.553, que es una reforma integral a la ley sobre la zona marítimo terrestre, quien se pronunció en contra de la iniciativa al considerar que viola el derecho de los pobladores de la zona. Algunos de los legisladores se pronunciaron en contra de la propuesta. Para que gente que ha crecido ahí, sus nietos, sus hijos, toda su familia que se ha formado en esas propiedades, en esos terrenos que realmente les pertenecen, finalmente se les llegue a perder una alternativa sin tener que estar brincando de moratoria a moratoria. Yo acaté sus observaciones en su momento cuando usted empezó a preocuparse sobre este expediente. Muchos de nosotros reconocemos que había una deuda pendiente en cuanto a esto y de pronto el proyecto en su encabezado y su espíritu en términos generales en un principio se veía muy benevolente o muy positivo, pero el diablo está en los detalles. De pronto ya viendo la profundidad, pues evidentemente al final generaba más perjuicio que beneficio. Así que pues por esa razón yo posteriormente manifesté mi oposición a esa ruta como una solución finalmente viable para la gente que lo está necesitando en esos territorios. La iniciativa se encuentra en su trámite en el plenario legislativo. Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos dictaminaron el expediente 22.542, Ley de Incentivos para la Atracción y Promoción de Empresas Extranjeras de Innovación y Tecnología. La iniciativa crea un modelo económico que realizaría una exoneración fiscal dirigida a empresas extranjeras para que coloquen su capital en Costa Rica y así realicen inyección de dólares en el mercado nacional. Pretende además la atracción de nuevas fuentes de empleo con la condición de que el 50% del personal tenga un salario que sea 3 veces el salario mínimo de un trabajador en ocupación no calificada. La diputada liberacionista Aida María Montiel, proponente de la propuesta, explicó los alcances de la iniciativa. El presente proyecto busca crear una normativa donde se realizaría exoneración fiscal dirigida a empresas extranjeras de innovación y tecnología para que coloquen su capital en Costa Rica y así realicen inyección de dólares en el mercado. Además, generaría nuevas fuentes de empleo con salarios competitivos, como se menciona en el artículo 3, inciso D, incentivando el consumo de la población, lo cual ayudaría
en que exista recaudación fiscal, y otro aspecto importante con esta ley sería la transferencia de conocimientos de estas empresas denominadas STEAM, que se establece en el artículo 3, inciso C. La calificación de riesgo país bienes de crecimiento, como se muestra en la tabla anterior, que comenzó con un B1 en el 2016 y estamos en B2 en el 2021. La calificación de riesgo bienes de crecimiento, como se muestra en la anterior tabla, alejando la inversión del país y perdiendo valor los bonos de Costa Rica, lo cual generaría incertidumbre en los mercados. Otros diputados no ven con buenos ojos el proyecto. Y es la lucha que todos estamos haciendo. Ahora bien, yo ¿por qué me opongo? ¿Por qué por el proyecto no me opongo, sino que lo veo mal? Porque yo soy del criterio que tenemos que generar incentivos a nuestras empresas. Yo he venido con una discusión porque además se le ofrece todos los beneficios de las zonas francas, pero no las responsabilidades de zonas francas. Entonces hay que hacerle ajustes para que el proyecto pueda avanzar, y eso podríamos también estarlo haciendo a través de las mociones 137. Y creo que aunque ya ha avanzado, pero bueno, lo otro que creo es, y para mantener mi defensa, las empresas que están en territorio. Yo lo vengo discutiendo desde hace años. Le generamos muchas veces, no en todo caso, incentivos a la competencia de nuestras empresas, y nuestras empresas, nada, no hay ningún incentivo a las empresas que se han sacrificado en territorio. Entonces, el ejemplo que pongo lo tengo muy vivo en San Carlos. Hay una empresa que trabaja para el mundo con ingenieros en sistemas de San Carlos, y me decía Pablo Rodríguez: Ramón, el incentivo que he tenido, y esa se compara con Intel o con cualquier empresa de tecnologías, el incentivo que he tenido es que 3 veces me ha caído tributación directa. Los legisladores dictaminaron también los expedientes 21.434, Ley del Trabajador Independiente, que propone como medida excepcional el respecto de estos sectores de actividad económica que se encuentren inscritos en actividades turísticas, de entretenimiento, de bares o restaurantes. La administración puede autorizar fraccionamientos de pago en deudas tributarias, incluidas las que correspondan al impuesto de valor agregado. También se dictaminó el expediente 22.114, ley para optimizar los requisitos de rentas de capital inmobiliario, con la idea de incluir en el programa Hogares Conectados a los estudiantes universitarios y parauniversitarios con problemas de conectividad. Los integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación avalaron el expediente 22.106, creación del bono de conectividad para la educación. El diputado proponente Wagner Jiménez resaltó la importancia del proyecto. Aprobamos afirmativamente en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación el expediente 22.106, financiamiento temporal para los estudiantes que no tienen internet y que provienen de hogares de escasos recursos económicos en nuestro país. De esta manera estamos ampliando y dándole una orden al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones para que amplíe el Plan Nacional de Telecomunicaciones y le dé internet a los estudiantes de nuestras escuelas, nuestros colegios y nuestras universidades, que hoy no tienen ese recurso tan importante, con recursos de Fonatel que se encuentran en las arcas del Estado costarricense. Le pido a las señoras y señores diputados que podamos conocer este expediente en el plenario legislativo para muy pronto convertirlo en ley de la República e iniciar el camino de la igualdad de oportunidades y la reducción de la brecha digital en todo Costa Rica. Con esta nueva ley se ordena al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, al Ministerio de Educación y al Instituto Mixto de Ayuda Social ampliar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. El subsidio que se otorgará será por plazo de 1 año y en caso de ser necesario podrá ampliarse por un plazo igual, siempre que el IMAS, CONARE y UNIRE lo soliciten y justifiquen técnicamente ante el MISIT 3 meses antes del vencimiento. Quien antes de resolver deberá solicitar a la SUTEL un informe técnico que determine la factibilidad financiera.
A los estudiantes beneficiarios no se les entregará dinero en efectivo ni transferencias, ni se les delegará el realizar los pagos de ninguno de los servicios de Internet que por medio de esta ley se financien. Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios archivaron el proyecto 22.166, que buscaba la inclusión de la renta mundial en el sistema tributario costarricense. La diputada Laura Guido defendió la iniciativa y aseguró que esta propuesta es una necesidad señalada por la OCDE. Además, aseguró que el proyecto buscaba modernizar las herramientas tributarias del Estado. Hay una necesidad señalada por la OCDE, por organismos especializados en revisión de nuestra estructura de tributación que está desfasada, que ha perdido actualidad, que ha perdido herramientas suficientes para poder captar con toda claridad cuál es genuinamente la riqueza y las brechas que existen entre unos y otros. Esta herramienta tenía la posibilidad de aportar en esa ruta, de poder modernizar las herramientas tributarias del Estado costarricense, para evitar que por medios lícitos, porque la ley nuestra está desfasada, está rezagada, por medios lícitos hay personas que no están pagando en función de sus verdaderas tenencias de riqueza. Los legisladores también recibieron en audiencia al presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, quien apuntó las debilidades y falencias del expediente 22.661, manejo eficiente de la liquidez del Estado. Según el jerarca, el proyecto no tiene los alcances y los objetivos claramente definidos. Además, señaló que con la iniciativa se podría estar reduciendo la captación de los bancos del Estado y hacer una presión al alza de las tasas de interés. Cubero pidió a los diputados analizar no avanzar con el proyecto, sino fortalecer la caja única del Estado. Consideramos desde el Banco Central que el proyecto tal cual está planteado tiene algunas significativas debilidades y falencias que deben ser atendidas. En primer lugar, el alcance y objeto del proyecto no están claramente definidos y sí nos parece ahí que es importante que se defina realmente con claridad la cobertura, las entidades sobre las cuales recaería y el objeto que se pretende normar. En principio, el proyecto incluye los ingresos y rentas recibidos a nombre del Estado o que son propiedad del Estado, pero excluye los provenientes de actividades que se realicen bajo régimen de competencia y tengan como propósito la generación de lucro, los fondos de pensiones y las cuotas estatal y obrero-patronales. Ya vimos eso. Ahora bien, no es claro por qué deba excluirse a entidades comerciales en régimen de competencia. La legisladora verdiblanca, Ana Lucía Delgado, consultó al jerarca si la iniciativa podría ayudar a reducir la inflación. Preguntarle, ¿este proyecto usted cree que pueda indirectamente coadyuvar a los objetivos de la política monetaria del Banco Central para reducir la inflación y abaratar los costos de controlar precisamente las cuentas que se mantienen en el Banco Central? Porque este proyecto no crea cuentas nuevas, sino que las mantiene. ¿Usted cree que puede colaborar? Sí, esa sería una posible ventaja también del proyecto, y no sé si está incluido en los beneficios del 1% del PIB. Le permite al Banco Central hacer absorción monetaria sin costo, en principio, ¿no? Entonces sería una especie de adición al encaje mínimo legal que ya tenemos, u otros mecanismos de absorción que no representan costo para el Banco Central. De manera que en ese sentido sí, podría facilitar la absorción monetaria o en todo caso reducir su costo. En general, la propuesta de ley tiene como objetivo velar por el cumplimiento de los principios constitucionales de eficiencia, transparencia, con el fin de mejorar la calidad de los servicios públicos y el bienestar de la ciudadanía. Con la adición de un inciso H al artículo 31 del Código Procesal Penal, se busca que no prescriban los delitos de corrupción contra los deberes de la función pública en 30 años. Así lo decidieron los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos al revisar la votación del expediente 22.460 que se discute en dicho foro legislativo. El legislador socialcristiano Pedro Muñoz señaló sus dudas con este proyecto de ley. Se quiere utilizar el legítimo sentimiento de desesperanza y de tristeza que tiene la gente en relación con los actos de corrupción de los últimos gobiernos. Yo creo que eso, claro que tiene réditos políticos, pero no es correcto echarle
echarle leña a la hoguera. Por su parte, el legislador Frente Amplista José María Villalta mostró su apoyo a la iniciativa, dado que tendrá un gran impacto en la lucha contra la corrupción. Muchas veces en estos casos hay complejidades que no se pueden ignorar, dificultad para obtener la prueba. No es lo mismo perseguir un delito infraganti que perseguir un delito donde el imputado, el presunto autor del delito, tiene poder político, poder económico para intimidar a los testigos, para comprarlos, para desaparecer las pruebas. No es lo mismo juzgar a alguien que comete un delito común que a alguien que está en un puesto de poder y tiene recursos materiales, económicos y de poder político para entorpecer las investigaciones. Los legisladores también respaldaron el expediente 21.770 que busca mitigar los accidentes de tránsito de motocicletas al reformar la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres y Seguridad Vial. Con esta nueva ley se da la obligación a los conductores y sus pasajeros a utilizar, además de los cascos, los chalecos de protección de tórax y hombros, espinilleras, protectores de rodilla y caderas. Para los comercios que vendan los vehículos tipo bicimoto y motocicleta, se establece que deberán entregar con la venta de cada uno de estos vehículos los implementos de seguridad, tanto para el conductor como para su acompañante. Y finalmente se impondrá una multa de 189.000 colones al propietario registral de un vehículo cuando quien lo conduzca no cuente con la licencia de conducir respectiva. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia solamente podrán estar en sus cargos por 3 periodos consecutivos, de aprobarse la reforma constitucional a los artículos 158 y 164 de la Constitución Política, que se analiza en una comisión especial. La otra modificación establece que la Asamblea Legislativa nombrará no menos de 25 magistrados suplentes, escogidos entre las personas que presenten sus atestados en concurso público ante la Asamblea Legislativa. Los requisitos de las personas candidatas serán los mismos que para las personas que ocupen la magistratura propietaria. Las faltas temporales de los magistrados serán llenadas por un rol que hará la Corte Suprema de Justicia entre los magistrados suplentes. Este grupo parlamentario acordó consultar el texto sustitutivo aprobado a la Corte Suprema de Justicia y a los integrantes de la Sala Constitucional. Luego de 8 meses de investigación y 28 audiencias, los integrantes de la comisión especial que investigó los posibles casos de corrupción en obras viales por parte de funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad, conocido como Caso Cochinilla, presentó su informe final con una serie de recomendaciones. Una de las principales peticiones de los diputados al presidente de la República es la destitución inmediata del ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata. Ante esto, el diputado oficialista Enrique Sánchez se apartó del informe al señalar que no se pudo comprobar la participación del jerarca del MOP en una red de corrupción. La misma investigación, el mismo desarrollo del documento en reiteradas ocasiones, pues señala esa no responsabilidad del jerarca en la red que hoy se señala. Ya leí unas 2 o 3 partes, pero podría incluso leer varias en las que se reitera esta idea. Y otra idea también en la que tengo diferencias en el enfoque en el que se está tratando en el informe es en relación con aquella declaración que dio el director del OIJ al inicio de esta investigación, donde de forma apresurada citó la posible malversación de 78.000 millones de colones. Y esos 78.000 millones, el informe lo dice también en reiteradas ocasiones, quedó demostrado que los faltantes presupuestarios tuvieron una naturaleza distinta a la que hipotéticamente se planteó en las declaraciones públicas de las autoridades judiciales a título de malversación del fondo, tal como se expuso en el acápite sobre el hecho generador de la investigación, en la página 95. Con un desarrollo muy claro de lo que significó las audiencias que recibimos aquí, de parte de la ex jerarca, el jerarca de Hacienda, la Contraloría y otros actores en relación con ese faltante presupuestario, queda evidenciado
pues que la naturaleza de ese faltante presupuestario no era una malversación, como se señaló en alguna oportunidad, sino era situaciones externas como la situación fiscal del país, el diferendo entre el INS y su GESE y otras recortes presupuestarios que también se aprobaron en la Asamblea Legislativa y otras situaciones que ocurrieron. Para el legislador Frente Amplista José María Villalta Flores Estrada, es lamentable el daño y el debilitamiento que se ha dado con este caso a la institución. Que los jerarcas o algunos jerarcas se aferran al cargo como mono en ventolero y no quieren asumir sus responsabilidades. Sabemos también que hay otros jerarcas que ante el escándalo se van corriendo, pero no ponen la renuncia porque quieran asumir su responsabilidad política, sino para que nadie les pueda preguntar nada y no tener que rendir cuentas ante nadie. Otras recomendaciones emitidas en el informe son avanzar en la reforma del CONAVI, implementar un laboratorio de verificación de calidad en el MOP, exigir que no se den contratos de mantenimiento a las mismas empresas que realizaron una intervención en la misma vía, mejorar el proceso de formulación de proyectos de obra vial, actualizar el sistema de trabajo en el CONAVI, establecer sanciones más severas para las empresas constructoras de obras viales que incurran en actos de corrupción, intervenir proyectos viales con atraso, mejorar el trabajo de las auditorías del MOP y del CONAVI, entre otras. Para los miembros firmantes del informe, es necesario aprobar algunos proyectos de ley tendientes a mejorar la gestión de las instituciones involucradas y combatir la corrupción. Dentro de estos está uno que busca el fortalecimiento de las auditorías del MOP, que se tramita bajo el expediente 22.778 y el expediente 22.972, que procura reformar la estructura jerárquica del CONAVI para transformar las funciones del Consejo de Administración, así como el expediente 22.778, que busca el fortalecimiento de la auditoría interna del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para eliminar las debilidades en los controles internos del Consejo Nacional de Vialidad, el expediente 20.437, Ley contra la participación de servidores públicos en paraísos fiscales, el expediente 22.409, reforma al artículo 62 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, que busca la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, el expediente 21.571, que es una reforma al artículo 110 de la Constitución Política, que busca la eliminación de la inmunidad de los miembros de los supremos poderes investigados por delitos de corrupción, el expediente 21.346, Ley Reguladora de Actividades de Lobby en Gestión de Intereses en la Administración Pública, el expediente 22.725, adición de un párrafo final al artículo 3 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública para prevenir el clientelismo político, el expediente 22.869, ley que permite la suspensión de salario de funcionarios públicos que cometan delitos de corrupción. También se dejó en claro que la responsabilidad política por los hechos denunciados recae en los integrantes del Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad, presidido por el ministro Rodolfo Méndez Mata e integrado por Tomás Figueroa Malabasi, Bernie Vargas Mejía, Marcia Cordero Sandí, Luis Lash Cordero, Jenny Muñoz Montoya y Vilma Padilla Guevara, por lo que se pide la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos durante un periodo constitucional de 4 años y se solicita a los partidos políticos no postularlos a cargos de elección popular por 2 periodos consecutivos, lo que sería 8 años. Este foro legislativo continuará con la investigación del caso Diamante, donde en la próxima sesión se recibirá al alcalde de Osa, Alberto Coll. Con el fin de eliminar la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres, la Comisión de la Mujer dictaminó el expediente 22.522, con el cual se reforma el Código de Trabajo para incorporar la igualdad salarial en los trabajos de igual valor.
El diputado José María Villalta Flores Estrada del Frente Amplio señaló que es urgente erradicar la discriminación salarial que viven las mujeres en el país. Va en la dirección correcta de reiterar en el Código de Trabajo el principio de que a igual trabajo debe darse igual remuneración y en la línea que hemos venido promoviendo en esta comisión de fortalecer la legislación para erradicar la discriminación salarial que sufren las mujeres en nuestro país. Veo que el texto en este sustitutivo que se acaba de aprobar lo redactaron sin hacer referencia explícita a la discriminación salarial por género, como de forma más general. Puede ser una forma de abordar el tema. Lo que pasa es que no se puede invisibilizar la realidad, y la realidad es que son las mujeres trabajadoras las que sufren esta discriminación. La legisladora oficialista Nilsen Pérez Pérez concordó con el diputado y explicó que con la iniciativa se pretende dar un paso para ir cerrando la brecha remunerativa. Y este proyecto viene a eliminar, precisamente, tiene como objetivo reformar el artículo 167 vigente del Código de Trabajo para que se ajuste el concepto de igualdad de remuneración en trabajo de igual valor conforme a lo dispuesto en el convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo sobre igualdad de remuneración. ¿Y eso por qué? Porque precisamente aquí se habla de igualdad de ingreso en una forma a veces muy ligera, y en el fondo lo que hay es una desigualdad profunda en la remuneración, porque el ingreso puede ser el mismo, pero hay otros elementos de la remuneración que no están siendo tomados en cuenta. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres ronda el 27%, y los puestos de dirección en su mayoría están ocupados por hombres. 3 hombres y 3 mujeres fueron recomendados por los integrantes de la Comisión de Nombramientos al Plenario Legislativo para ocupar la vacante en la Sala Constitucional. Se trata de Huber Fernández Argüello, Ingrid Elena G. Herrera, Vilma Sánchez del Castillo, Norberto Garay Boza, Iliana Sánchez Navarro y Ronald Salazar Murillo. Para ser elegido en sustitución de la exmagistrada Nancy Hernández López, se requiere el apoyo de al menos 38 legisladores para acceder al cargo por 8 años. Esta comisión también recomendó la reelección de la magistrada de la Sala Primera, Iris Rocío Rojas Morales, quien justificó ante los diputados su interés de continuar en el cargo por un nuevo periodo para continuar con la reforma del gobierno judicial. ¿Cuáles son 3 propuestas que les traigo hoy para resolver este problema? En primer lugar, convertir la Sala Primera en bicameral. Creo que debe conformarse en 2 cámaras conformadas por 3 magistrados especializados en las áreas que conoce la Sala. La Sala se especializa en derecho público y en derecho privado. En este momento, una conformación bicameral haría que lo que vemos 6, lo podamos ver 3, y en esto usted ya tendría una reducción significativa del 50%, con unas ventajas adicionales. Sentencias de mejor calidad porque serían salas especializadas, menos plazos de circulación y duración entre los diferentes magistrados, seguridad jurídica, estabilidad en las resoluciones, y garantiza que el expertise que cada magistrado tiene en una determinada área del derecho se concrete en soluciones que van a ser de mejor calidad, en mi humilde opinión. Los legisladores esperan tramitar tanto la reelección como la elección en Sala Constitucional antes del 30 de abril que termina su periodo constitucional. Los diputados aprobaron facilitar el comercio sobre ruedas, que permitirá que ya no existan actividades informales sino autorizadas con regulaciones para ayudar con la reactivación económica.
Se trata de aquellos comercios gastronómicos, barberías, salones de belleza u otros que son emprendimientos y que se desarrollan por medio de camiones modificados y ajustados con los que ofrecen a los ciudadanos una opción diferente. Nada más que lo que busca esta iniciativa es que se pueda ampliar a otros negocios, y me refiero a aspectos o tipos de negocios como tiendas de artículos, como barberías o demás negocios, para que se pueda, o este tipo de negocios donde se dé una transacción comercial. Además, estos negocios son fundamentales que se pueda mantener eso que conocemos como los acuerdos entre el vendedor y el comprador para el bien o el servicio a cambio de previamente acordado. Las municipalidades podrán regular y otorgar permisos temporales para la venta de frutas, reparación de alimentos y bebidas. Los diputados también le dieron una nueva función a las municipalidades, la de desarrollar viviendas tras la aprobación del expediente 22.487. Esto generará una nueva fuente de ingresos a los municipios y el nuevo esquema irá más allá del modelo hipotecario a través de la venta de derechos de usufructo de 20 a 99 años. El diputado liberacionista Roberto Thompson dijo que se trata de algo novedoso y que deja en manos de las comunidades resolver problemas propios y conocidos. También el plenario legislativo aprobó, entre otros proyectos, el expediente 21.646, que incluye los programas educativos, herramientas financieras que le permita a los estudiantes crear un pensamiento más analítico en edades tempranas y una mejor conciencia en temas financieros y de ahorro. Asimismo, tramitaron el proyecto 21.962, que crea el Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas Adultas Mayores en situación de dependencia. La intención es incorporar las modalidades residenciales a domicilio de asistencia personal, educativo, de salud, recreativo y nutricional, y optimizar la ejecución de los recursos existentes. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir.